Buenas tardes, hoy martes 30 de agosto del 2022 vamos a develar un misterio que he visto con gran simpatía, con gran alegría. Parece que ha develado a algunos de las personas que me siguen. Me voy a tomar el atrevimiento, sin su autorización, de leer un WhatsApp que me envió Graciela, una querida amiga de las inolvidables charlas que dábamos en el Pejerrey Club de Quilmes, que me expresó el día pasado. Muy interesante la charla sobre la guerra, la última, sobre la guerra de Colonia del Sacramento. Y esperando la próxima, que por lo visto tendré noticias importantísimas de los ingleses. Bueno, vamos a ver si hoy Graciela tiene esas noticias. Y ahora les voy a hacer escuchar un mensaje que me hizo llegar una querida amiga también, pero en este caso de Ensenada, de Barragán, que forma parte o formó parte de la comisión del museo, que estoy pensando algo muy interesante sobre el mismo, pero el mensaje dice así. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, si bien los temas a partir de Pedro de Ceballos son más conocidos, por lo menos para mí, me tiene reintegrada, intrigada esa invasión inglesa que no conocemos. La verdad, estoy deseando que venga el martes, que llegue el martes, para ver qué pasa. Bueno, un beso. Siempre interesante lo tuyo. Chao, chao. Bueno, primero... Mabel. Bueno. Me voy a agrandar con esto. Bueno, acordate lo que yo te digo. Te va a encantar y el martes que viene vas a tener un regalito de Reyes. Acordate de lo que yo te digo, un regalito de Reyes. Así que poné los zapatitos porque vienen los Reyes Magos. No te cuento más. Un beso. Bueno, a estas dos queridas amigas, primero les agradezco que sean fieles seguidoras de Radiografía del Imperialismo Británico, pero les viene un reto. Habíamos quedado que desde 1707 tenemos que hablar de británicos, ya no ingleses, porque ya estaban los ingleses más los escoceses juntos, y por eso cambiaron sus banderas. Acuérdense que unieron la bandera de Inglaterra más la de Escocia, y ahí nació la Union Flag, la bandera de la Unión, 1707. Y nosotros ahora estamos en noviembre de 1762. O sea, ahora tenemos que hablar de británicos. Así que a mi querida Mabel Fabri y a Graciela, británicos. A partir de este momento, ingleses ya no. Bueno, yo tengo que comenzar esta charla, que estoy muy contento de darla especialmente, porque yo sé que esto va a gustar muchísimo, pero va a gustar muchísimo no por quien la dice, sino por el tema, sino por lo que aconteció. Y tenemos que empezar a hablar de un buque, hablando de un buque, de un gran buque inglés, británico. Perdón, cuando nació era inglés, porque fue votado en 1697, al poco tiempo británico. Y me voy a referir al HMS Kingston. HMS es una sigla que usan todas las naves de la Royal Navy, de la Real Marina Británica, que significa Her Majesty's Service, al servicio de su majestad, ¿no? Entonces el HMS Kingston fue un buque gigantesco votado en 1792. Ustedes lo pueden ver acá en una maqueta que existía
en el lamentablemente desaparecido Museo de los Naufragios que existía en Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay, que pertenecía al gran buzo, al gran investigador náutico Rubén Collado. Esto yo me voy a referir después a este hombre y a la cruzada que está haciendo en estos momentos y a la cual le deseo el mayor de los éxitos. Este fue un buque votado en 1697, el Kingston. Participó, entre otras operaciones navales célebres, en la conquista de Gibraltar en 1704, de las Islas Baleares en 1705, y participó, por supuesto, esto dentro de la Guerra de la Sucesión Española. Luego participó en la Guerra de la Sucesión de Austria y tuvo una muy destacada actuación durante muchísimos años, ¿no? Durante casi 70 años sirviendo la Royal Navy. Este buque tenía 3 pisos y llegó a tener 64 cañones de bronce gigantescos que como no tenía torretas móviles como hoy tienen los buques de guerra modernos, eran fijas. Entonces tenía 32 cañones por banda y 32 por la otra, eran 64. Esas baterías, ese cañón, era servido, bien digo, por muchos artilleros que tenían, por supuesto, bien en clara cuál era su misión. Mientras disparaban, por ejemplo, los cañones de la banda de babor, los de estribor, que estaban enfrente, estaban con rodilla en tierra esperando por si tenían que ayudar en algo, porque, vuelvo a repetir, el buque tiraba de un lado solo, ¿no? Cada cañón de bronce era carísimo. A mí me explicaron una vez en una conferencia que asistí hace muchos años que por la antigüedad y por el calibre que tenían, porque eran cañones muy muy grandes, cada cañón de esos puede llegar a valer hoy, ¿no? En un remate de estos objetos, cuando se los encuentra, puede llegar a valer hasta $1 millón. O sea, fíjense qué artillería que tenía este buque. Este buque que tuvo tanta trascendencia, tanta importancia dentro de la Marina Británica, en 1762 va a ser vendido a nuestra vieja conocida, la piratesca empresa nacida, ¿se acuerdan? El 1 de enero de 1599, la Compañía de las Indias Orientales, esa que iba a buscar pimienta ya a lo que hoy es Indonesia. Y esta venta para mí fue una verdadera obra, un farabute. No existió, no hubo tal venta. Pero ¿qué pasa? Esta compañía de las Indias Orientales, que como decía su escudo, en latín tenía una sigla que decía Auspio Regis et Senaturs Angliae, es decir, por orden del rey y del Parlamento de Inglaterra, porque esta nació cuando existía solo Inglaterra y el escudo no se va a modificar. Y ahora les voy a mostrar cómo era la bandera de la Compañía de las Indias Orientales, la Compañía Comercial de las Indias Orientales, y su escudo, que es bastante similar al escudo que va a adoptar en 1707 Gran Bretaña, ¿no? Entonces acá tenemos a la bandera de la Compañía de las Indias Orientales, Comercial de las Indias Orientales, y acá el escudo, ¿no? Este es el escudo de la compañía, este es el escudo británico. Por si no lo saben, les voy a contar una pequeña, puede llamarse una curiosidad. El escudo británico tiene una sigla acá abajo, ¿no? Que dice Dieu et mon droit. ¿Cómo? Dieu et mon droit. Dios y mi derecho. Pero
¿Esto es francés? Sí, es francés. Porque esta sigla se mantiene desde el año 1066, cuando Guillermo I, un rey normando proveniente de la Normandía francesa, invade Inglaterra, vence a los sajones y se corona rey de Inglaterra. ¿Y qué idioma hablaba este rey? Francés. ¿Y por qué? Porque era francés. O sea, en un momento dado, Inglaterra, la única vez que fue conquistada desde Europa, fue por los franceses. Fue por un rey llamado Guillermo el Conquistador en el año 1066. Y eso, que fue una cosa catatónica, catastrófica, muchos adivinos que había en esa época lo auguraron a la llegada de un cometa maravilloso, un cometa impresionante que alumbraba las noches, y bueno, eso colaboró a la conquista de los normandos. ¿Saben cuál era ese cometa? El cometa Halley. ¿Qué tal? Una pequeña curiosidad, no tiene nada que ver con nuestro tema, pero lo que abunda no daña. Bueno, ¿por qué yo digo que no se realizó este traspaso, esta venta de la Royal Navy a una particular compañía comercial, como era la compañía comercial de las Indias Orientales? Primero, esto se hizo en alta mar. El traspaso se hizo en alta mar, supuestamente para pagar menos derechos, menos impuestos, así de simple. Y aparte por la rapidez, porque cuando se vendía una nave de la Royal Navy, las pocas veces que se vendía tenía que intervenir el almirantazgo británico y también el Parlamento. Entonces, haciéndolo en alta mar, como si fuera una necesidad, una venta de urgencia, todo eso se omitía. Y el HMS Kingston pasó a formar parte de la flota comercial de esta compañía. Pero, si se vende un buque de guerra de la Royal Navy a una compañía privada, entre comillas, no puede tener el mismo nombre. El HMS Kingston es un buque de guerra de su graciosa majestad. No se lo podemos vender a una compañía privada británica. Claro, se puede vender, pero hay que cambiarle el nombre. Entonces este monstruo, porque era un buque gigantesco y en muy perfecto estado, pese a la edad que tenía, pasó a denominarse el Lord Clive, en recuerdo del coronel Robert Clive, el vencedor de la batalla de Plassey en 1757, que le dio el dominio a Gran Bretaña de la India al vencer a los indios junto a sus aliados franceses en la batalla de Plassey, que yo les dije significó la llegada del tesoro de Bengala, ¿no?, que permitió la llamada revolución industrial, tema que nos vamos a ocupar en otro momento, solo lo cito, pero para que ustedes vean cómo todo tiene que ver con todo. Son todos eslabones de una misma cadena. Esa cadena se llamó Imperio Británico. Bueno, una vez que se traspasa la propiedad de ese buque a una compañía comercial, ese buque va a Londres, al puerto de Londres, y hace llamados con escritos, con personas chicos que tocaban los tambores, anunciándolo por las esquinas. Se convocaba un alistamiento naval. ¿Para dónde? ¿Para dónde iban a ir esta gente, no? Para Buenos Aires. Se venían sobre Buenos Aires. Y para alentar a estos marinos / fascinerosos a alistarse, fíjense que se le daba en el verano de 1762, en estos avisos de enganche, se les aseguraba a cada uno de ellos que una vez que ocuparan Buenos Aires, tenían la absoluta libertad de saqueo. Es decir, muchachos, todo lo que roben es de ustedes.
aparte del sueldo que nosotros le vamos a proporcionar, casa y comida arriba del barco, después que conquistemos Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, roben lo que quieran, tienen esa autorización. Pero eso no habla muy bien de un país tan... No, perdón, pero el país no tiene nada que ver. Esta es una empresa comercial, no se olviden de eso. El rey, el país, Gran Bretaña, es como que miraba para otro lado. Es como el dicho criollo, eran como el perro que volteó la olla. Yo no fui, yo no tengo nada que ver. Bueno, con esto se llenó de gente sin trabajo. Fue una buena manera de tener la tripulación enseguida, deseosa de venir acá, porque estaba planeado un ataque anglo-portugués sobre Buenos Aires, ¿eh? Que después vamos a ver el objetivo final que tenía. No era solo Buenos Aires era el principio. Después, si ganaban, bueno, no me quiero apresurar. Ustedes recordarán que en 1714, cuando Felipe V Borbón es reconocido en la ciudad holandesa de Utrecht como el rey de España, luego de esa sangrienta guerra que se dio a llamar la Guerra de la Sucesión Española, en el Tratado de Paz firmado con Gran Bretaña, España reconoció la pérdida del Peñón de Gibraltar, la pérdida de las Islas Baleares a perpetuidad, o sea, ya está, son de los británicos, y además el derecho a que compañías negreras trajeran desde África 4.800 negros, estos pobres seres humanos, para ser vendidos como esclavos, poniéndose entre los asientos de esclavos uno en la ciudad de Buenos Aires. Y como ya expliqué, él mismo estaba ubicado en la Plaza de Retiro, arriba, donde hoy está el monumento al Libertador, al general José de San Martín. Ahí estaba la compañía negrera de los británicos en Buenos Aires. Bueno, como era una empresa comercial, yo les pido siempre que entiendan que estamos hablando de cosas que sucedieron en 1720, 30, 40, en esa época. No hablo yo, habla la historia. La mercancía que ahí se vendían eran pobres seres humanos traídos de África, que tenían la desgracia de haber nacido en África y de ser negros. Entonces eran los esclavos. Y ahí se los vendía. Como hoy se vende un pura sangre, un toro campeón, una oveja, así de simple. ¿Entienden? Por favor, no quiero que nadie piense que yo suscribo eso. Siempre digo lo mismo, eran pobres seres humanos. Los seres humanos somos todos iguales, no importa el color de piel. Y así lo ratifica nuestra querida y gloriosa Constitución de 1853. ¿Sí? Así que, por favor, no digan luego o pongan en mi boca cosas que yo no he dicho, porque en esta materia hay que ser muy cuidadoso. ¿Sí? Bueno, aclarado ese punto, como esta era una compañía comercial de venta de mercancía, la mercancía eran los pobres negros, se necesitaba tener bien los libros de cuenta, la contabilidad, como en cualquier empresa. El libro del diario, el libro, ¿no?, sobre las ventas, los gastos. Bueno, en Buenos Aires, el jefe de la contabilidad, de la contaduría, de la compañía comercial, ¿no?, de negrera, que trabajaban acá, en Retiro, era el señor John Reed, que, por supuesto, ese, si bien era su trabajo, también era una mascarada, porque este señor, ¿qué era? Un espía británico. Todo lo que él anotaba, hoy llegó un barco con tantos negros, se vendieron a tanto, la ganancia fue tanto, hay que comprarle comida mientras no los vendemos, vale tanto, todo eso,
debe haber, ¿no? El gasto, pero este hombre aparte tenía otra tarea, otro librito, digamos. Hoy llegó a Buenos Aires un barco de tantas toneladas, trae esto, pim pam pum, tengo que informar por medio de agentes a Colonia del Sacramento, cuando estaba en manos de los portugueses, que se está pidiendo acá en Buenos Aires tanta... Él era un poco el que regenteaba el contrabando de lo que se pedía, la entrada y salida. Y así John Reed no solo cumplió su trabajo dentro del derecho de asiento de negros, sino que como espía fue extendiendo unas ramificaciones cada vez más importantes. La gente que a veces sin darse cuenta le servía de recogedores de noticias, de datos, que era una tontera para ellos. Sí, hay tantos cueros, llegaron de España tantas piezas de lana, de tela, en fin, de todo. Eso, que era bien pagado, por supuesto, en una taberna que quedaba muy cerca del fuerte, ya me voy a referir a eso en su momento. La taberna se llamaba Los Tres Reyes. Esta gente traía información, qué sé yo, y se la entregaba a John Reed o a otro de sus agentes, y decían, no entendían para qué lo querían, pero a mí qué me importa, a mí me pagan, ya está. Entonces, con todas esas informaciones dispersas, John Reed iba armando lo que iba pintando la carta de situación, así se dice en terminología de inteligencia militar. Entonces iba sabiendo cuántas tropas tenían, qué armamento tenían, los españoles en Buenos Aires, en los pueblos vecinos, cómo estaba la situación con los indios. Iban armando todo. ¿Y para qué? No se sabe. Yo la información la tengo y la envío. ¿Alguien la va a usar o no? Pero mi función es recoger todo este tipo de información. Y vaya si eso fue importante. En 1762, yo ya expliqué el otro día en la Cuarta Guerra de Colonia del Sacramento, España pasa a tomar parte junto a Francia de la llamada Guerra de los 7 Años, a la cual ya me voy a referir en la próxima charla. Entonces, ¿qué hicieron con John Reed? Cerraron la empresa negrera ahí en Retiro. Bueno, esto no funciona mal, los buques ingleses, si llegaban, los hundían porque eran enemigos, pero en un gesto de, qué sé yo, de inocencia, de buena voluntad, de tontera, diría yo mejor, de gran tontera. ¿Qué hicieron con John Reed y toda la cúpula que supuestamente lo único que hacían era anotar asientos de contabilidad de la empresa negrera? Los dejaron ir, los subieron a un buque español con bandera blanca, ¡tic!, se lo sacaron de encima, llegaron a Río de Janeiro, porque existía ese tipo de buenos gestos, digamos, en plenas guerras en esa época. Y si bien ya Portugal era enemigo de ellos, bueno, la cuestión que John Reed y sus muchachos, todos los ingleses, se fueron a Río, ¿no? Se lo sacaron de encima. ¿Y qué pasó con ese buque español? Nada, porque el buque español vino bajo bandera blanca, entregó a esta gente, entregó por supuesto muchos portugueses, y los portugueses los dejaron ir. Bueno, muchas gracias, les permitieron comprar alguna que otra mercadería, comida más que nada, para volver a Buenos Aires y ya está. Porque así se trataba en ese momento la cosa. Pero John Reed no se va a quedar en Río de Janeiro. Otros de sus hombres, posiblemente sí, pero él sabemos que no. ¿Qué pasa? Volvamos al buque, el que fue el HMS Kingston, ahora transformado en el Lord Clyde, de la Compañía Comercial de las Indias Orientales. Llegan a Lisboa, ¿no? Porque vienen para Buenos Aires. Ahí les dicen, tienen que viajar a Río de Janeiro para armar la armada, discúlpenme, bueno, para unirse a una flota portuguesa que hay en Río, y de ahí van a bajar a la conquista de Buenos Aires y al resto que todavía no se los cuento.
Entonces, ¿qué hacen? El 15 de diciembre de 1762, esa flota anglo-portuguesa pone rumbo a Buenos Aires. Cuando están cerca de Montevideo, se encuentran con una lancha que procede de Buenos Aires. ¿Ustedes escucharon esa expresión, saltaron de la sartén al fuego? Bueno, esta gente de la lancha era gente que tenía algún dinerillo, bastante dinero, y enterados, porque era vox populi, que se venía una invasión anglo-portuguesa sobre Buenos Aires, dijeron, no, si nos agarran todo este dinero, quebramos. ¿Qué hacemos? Y lo mejor, se consiguieron una buena lancha con una vela importante, un pequeño buque, pero bastante pequeño, pero al mismo tiempo grandecito para sus fines, y lo cargaron con un montón de dinero y enfilaron para Montevideo. Cuando está por llegar a Montevideo, oh sorpresa, una mañana se encuentran frente a un monstruo que es el Lord Clyde, el Ambuscad, el Gloria, este último portugués, y otros barcos menores portugueses. Me imagino que se querían morir. Por supuesto que los atraparon, les confiscaron el tesoro que ellos quisieron salvar de una invasión a Buenos Aires, y aparte, por supuesto, que los interrogaron. ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿Qué sé yo? Y de pronto dicen una palabra mágica o trágica, como ustedes la quieran entender, a los ojos del almirante John McNamara, que era el comandante de la flota, el inglés John McNamara. No, como pensamos que ustedes nos iban a atacar Buenos Aires, quisimos venir a Montevideo, porque lógico, ahora después que Pedro de Ceballos hace un mes conquistó Colonia del Sacramento. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Ceballos conquistó Colonia del Sacramento, está en poder español. Sí, ¿no lo saben? No, no lo saben. Reunión de altos mandos de la flota y McNamara le dice a sus capitanes: señores, yo antes de emprender una ofensiva sobre Buenos Aires, no voy a dejar a mis espaldas, del otro lado del río, al general Pedro de Ceballos en posesión de Colonia y por supuesto de Montevideo. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconquistar Colonia, ya mismo. Bueno, cambia esa información que le dan estos hombres de esa lancha, ¿no?, del tesoro que se perdió, ¿no?, que lo agarraron los anglo-portugueses, y van hacia Colonia. Bueno, entonces McNamara, que era almirante de la Royal Navy, supuestamente ahora se había jubilado, yo hablo siempre en potencial, supuestamente, trabajaba para la Compañía Comercial de las Indias Orientales, y al mando del Lord Clyde, que era el ex HMS Kingston, dijo: tenemos que conquistar Colonia, no podemos dejar esa plaza a nuestra espalda si vamos a operar sobre Buenos Aires. Entonces estamos en diciembre de 1762, Pedro de Ceballos hace poco más de un mes ha conquistado Colonia del Sacramento en la Cuarta Guerra, como lo expliqué el martes pasado, y dice: ellos no van a esperar un ataque de nosotros. Entonces, en esta fecha. ¿En qué fecha? 24 de diciembre. ¿Qué es el 24? Navidad. Pero él no sabía que se estaba enfrentando a un verdadero genio militar, como era Pedro de Ceballos. Porque Pedro de Ceballos reparó lo más rápido que pudo todas las defensas de Colonia, que él había destruido en gran medida con su artillería. Recuerden, avanzando los cañones con las trincheras y las demolió. Enseguida se reparó todo, trabajaban prácticamente mañana, tarde y noche, en especial los indios guaraníes, que estaban muy deseosos de seguir cobrándosela a los portugueses y a sus amiguitos ingleses, británicos, perdón, yo también me equivoco, así que Mabel y Graciela, touché, británico.
Entonces, tal es así que se acercaron de noche, sigilosamente, y abrieron fuego sobre Colonia, pensando que los habían sorprendido. Tenía un gran defecto el ataque de McNamara. Él no tenía un práctico a bordo que lo llevara para acercarse bien a la ciudadela. Entonces cañoneó de lejos. Total, era un buque tan grande. Pero toda la ciudad de Colonia, las defensas de Colonia y los buques españoles surtos en el puerto de Colonia repelieron el ataque y la verdad que el ataque salió mal. Por lo cual, McNamara dice, si conseguimos algún práctico volveremos, por ahora ya saben que estamos acá y vamos primero a conquistar Montevideo. Llegan a Montevideo y les pasa lo mismo. No tienen un práctico, un hombre que sepa leer el río, porque el río de la Plata es muy playo en general. Entonces tiene canales. Acá el más famoso, el que pasa frente a las costas de Quilmes, por ejemplo, que empieza cerca de Ensenada de Barragán y llega a Buenos Aires, el Canal del Sur. Y por la costa oriental, el canal de acceso era el Canal del Norte, ¿no? Son canales naturales por los cuales los buques podían surcar, pero hay que conocerlos, porque si no, ¿qué le pasa a la nave? ¡Pac! Impacta contra un banco de arena y ahí queda varada, y después hay que zafarla de la varadura, o sea, es un desastre. Estando en Montevideo con la misma problemática, el 2 de enero ellos están preparándose para atacar, bajar botes, y con toda, vuelvo a repetir, su tripulación de facinerosos, la mayoría de ellos, que se alistaron para ir a saquear Buenos Aires, cuando llega un buque portugués con órdenes de Río de Janeiro, del conde de Bobadilla, que era el hombre que estaba, digamos, que estaba al mando en ese momento del virreinato, con órdenes, ¿no?, para la flota compuesta, aliada, anglo-portuguesa. Pero aparte de eso, viene alguien providencial para John McNamara, para el almirante John McNamara. ¿Quién viene? Un práctico a bordo. Ah, entonces vamos a atacar Montevideo. No, yo no conozco Montevideo. Yo lo que conozco es Colonia. Y fíjense con esto, cómo Colonia de Sacramento, portuguesa, podríamos decir, barra británica. ¿Por qué? Ese práctico a bordo que vivía haciendo entrar y salir barcos del puerto de Colonia del Sacramento era un inglés cuyo nombre era Guillermo Kelly. Cualquier similitud con un político del siglo XX, olvídense. Yo al menos no lo sé. Pero este hombre se llamaba Guillermo Kelly. Entonces McNamara dice, no, para intentar con bote llegar a Montevideo, luchar, combatir, esto es muy problemático. Ahora tenemos un práctico a bordo que conoce el canal de acceso al puerto de Colonia. Vamos sobre Colonia, que es más importante que Montevideo. En ese momento lo era. ¿Qué hace la flota? Nuevamente, la flota que fue vencida el 24 de diciembre, en Navidad, vuelve ahora sobre Colonia del Sacramento. ¿Qué hizo Pedro de Ceballos después del triunfo, digamos, del 24 de diciembre? ¿Se confió? No se confió. Pensó, estos van a volver, y no se equivocó. Por eso envió partidas de caballería, de gauchos, ¿no es cierto?, siguiendo la costa oriental, ¿no?, a distintas distancias, digamos 10 kilómetros de Colonia, 20 kilómetros, 30 kilómetros, para que estuvieran ahí mirando la costa del río. Si veían naves que venían, esas naves eran inglesas, británicas y portuguesas, y tenían que, cabalgando a todo lo que dieron
su flete, su caballo, ir a Colonia a avisarle. Pero aparte envió pequeñas embarcaciones por ese canal que va bordeando la costa oriental con la misma misión, ¿sí? Entonces, la misión de estas pequeñas naves era dar el aviso temprano. Viene el enemigo, viene la flota, vuelve la flota. Perfecto. Entonces, imparte orden a esas naves y el capitán de un pequeño buque, el Don Zenón, llamado Juan Antonio Guerrero, que con otros marinos fluviales, digamos, ¿no? de pequeñas embarcaciones, conocían como la palma de la mano toda la costa oriental, y ahora encima ya conocían Colonia del Sacramento, porque enseguida tomaron las mediciones de la entrada de los buques y conocían cómo era, podían trabajar de prácticos a bordo en Colonia, si lo hubieran así requerido. Salieron a navegar, ¿no? Esas aguas muy, muy conocidas. Pero este señor, Juan Antonio Guerrero, ¿no? Un patriota español, habiendo recibido la orden de Ceballos de ir a patrullar el canal de acceso a Colonia, se atrevió a escribirle una nota muy interesante, que yo descubrí, no digo que fui el primero, no me quiero hacer jactancioso, pero yo lo descubrí en el Archivo General de la Nación, en una de mis investigaciones en noviembre, si no me equivoco, del 2010. Y este señor se atreve a escribirle a Pedro de Ceballos, lo que demuestra dos cosas. Primero, el patriotismo de Gutiérrez, y segundo, que a Ceballos, cualquiera de sus hombres, le podía decir algo, le podía confiar algo, le podía transmitir una idea, lo cual habla muy bien de él. Bueno, como les decía, habla muy bien de Ceballos, que sus hombres se sentían confiados. Entonces este hombre de pronto pensó, este capitán de una pequeña lancha, de un pequeño barquito, ¿no? Yo creo que si el general Ceballos me hace caso, le puedo dar una buena idea. Y le escribió esta carta, que vuelvo a repetir, esta es la copia de la carta, que está acá, que yo ahora se las voy a leer, que dice así: Excelentísimo señor, acabo de recibir la orden de vuestra excelencia y enterado de ella, digo que si ellos vinieran, yo los espero. Los navíos que vienen son de madera. La bala roja los despachará en breve, haciendo la puntería 1 o 2 barras arriba de la lumbre del agua, derecho al palo de la mesana, del palo del trinquete, porque a popa está la pólvora, y a proa los pañoles de la jarcia, brea y alquitrán, estopa y demás pertrechos del navío, que todo es como pólvora. Nuestro Señor guíe la persona de vuestra excelencia los años que deseo, a bordo del San Zenón, en el puerto de San Carlos de Colonia del Sacramento, enero 4 de 1763. Juan Antonio Guerrero. Cuando Ceballos recibe esta carta de este hombre, de este marino fluvial, de un simple capitanucho, lo digo con todo cariño y respeto, dijo, me parece que este hombre tiene razón. Porque si le llegamos a pegar a la popa del Lord Clive, que es un monstruo de gigante, no solo va a volar esa nave, va a volar Colonia del Sacramento. La explosión va a ser espantosa. Y este hombre tiene razón. Si yo dirijo todos mis cañones, o gran parte de mis cañones, a la proa del barco, puedo conseguir dos cosas. Porque como muy bien dice Guerrero, ahí se almacenan la brea, el alquitrán y la estopa. ¿Y para qué un barco llevaba estos elementos? Para calafatearlos, a veces en pleno océano. Se bajaban con sogas y andamios, y ahí se iban poniendo sogas embreadas entre los tablones para que el barco siguiera flotando tranquilamente. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es una bala roja
Ya lo hemos hablado en su momento. La bala roja la usó el pirata Morgan para escaparse de Gibraltar, en una charla muy anterior. Una bala roja era una bala calentada al rojo vivo en una fragua. Se la ponían, los cañones de esa época se cargaban por adelante, era de avancarga, y cuando se los disparaba, ellos no solo rompían, digamos, el costado de un buque, sino que cuando caían adentro seguían ocasionando que daño, fuego, porque como era una bola roja, no se enfriaba por más agua que usted le tirara. Entonces, si eso caía donde había sogas, tela, brea, alquitrán, se iba a producir un incendio terrible. Ah, muy buena idea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recogió todas las fraguas portuguesas que había en Colonia, más las fraguas que ellos tenían también los españoles, porque las fraguas se llevaban a la guerra para arreglar elementos de hierro, y las ubicó afuera de las murallas, prácticamente en la playa, a 0 metros, ¿no? Las cubrieron con totoras, con pajas, con ramas, o sea, los invasores cuando llegaron ahí veían una vegetación. No sabían que ahí había cañones con fraguas, con balas rojas. ¿Qué va a suceder? El 6 de enero, una vez comprobado que se viene la flota, el 6 de enero, con una gran jactancia, parece que el almirante John McNamara no tuvo tuvo mucha soberbia. Dijo, esto va a ser un paseo, porque ahora con un práctico a bordo lograron entrar a Colonia, prácticamente se daban cuenta que la podían circunnavegar. Se emplazó él frente a uno de los baluartes en Santa Rita, atrás de él el otro buque inglés, el Ambuscade, y atrás de todo el Gloria. Esa era la línea de ataque. Los otros buques portugueses quedaron más alejados, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Tiraron anclas, bajaron las velas y esta gente se acodó. Se pusieron sogas entre los barcos como si fuera, en vez de una artillería naval, una artillería terrestre. Y a la 1, y a las 2, y a las 3, los 32 cañones de la banda, posiblemente de estribor, del Lord Clyde, empezaron a atacar Colonia, cometiendo un gravísimo error. Era tan grande el buque, tan alto, y Colonia tan bajita, tan chiquita, que sus cañonazos pasaban de un lado al otro. No le pegaban a Colonia. Estaban bastante cerca de la costa. Ceballos, enfermo de malaria, se levantó de su lecho, un gesto que los soldados lo adoraban, igual que los guaraníes, lo vivaban por todos lados y él, bueno, arengaba claro, porque ver esas naves monstruosas, especialmente el Lord Clyde, era para que más de uno dijera, salgamos corriendo de acá, soldado que huye sirve para otra guerra. Todos se quedaron a luchar. ¿Y qué pasó? Seguían tirando la gente del Lord Clyde cuando de golpe, desde fuera de las murallas de Colonia, comenzaron a tirarle con una cadencia terrible, pequeños cañones, balas rojas. ¿Y a dónde le pegaban? En la proa. No le pegaban en otro lado. Toda la artillería española iba a la proa. ¿Y de qué? Le tiraban a la emboscada, y los otros también se defendían del Gloria, pero los que estaban cerca del baluarte de Santa Rita, el objetivo era el Lord Clyde. ¿Y dónde iban los cañones? A la proa. Y de golpe, como lo había pronosticado Gutiérrez, ante su asombro, por qué no decirlo, vieron que empezó un incendio terrible, no lo podían frenar, claro, porque había brea, había alquitrán, sogas, telas, toda para calafatear el barco, y claro, y seguían cayendo balas rojas, y de pronto Lord Clyde empezó a hacer así, se empezó a inclinar, el fuego fue subiendo por la cubierta, tomó las velas, tomó los mástiles,
Y a las 4 de la tarde, el monstruoso Lord Clyde hizo así. Tac. Se hundió a 500 metros de la costa de Colonia del Sacramento. El Ambuscade, al ver eso, al ver el destino del buque madre de su flota, por supuesto cortó los cabos de amarre con el que estaban acodados, y lo propio hizo el Gloria, y el Ambuscade se fue más maltrecho que vivo, ¿no? Digamos, muy herido, como si fuera un ser viviente, y logró huir de eso que fue una verdadera carnicería. Se calcula que quizás murieron 400 marinos británicos, y muchos de ellos, aunque ustedes no lo crean, murieron ahogados porque no sabían nadar. Fíjense, eran marinos y no sabían nadar. El almirante John McNamara, aparentemente un subalterno, lo quiso salvar, le quiso, bueno, vamos en este bote, ¿eh? Y este hombre que estaba en el agua se dio media vuelta y nadó hacia donde estaba el buque, y entre la humareda ya está. Digamos, el capitán cumplió con la vieja tradición del mar, el capitán se hunde con su barco. Él se sabía el responsable, y a otra cosa yo no me voy a rendir. Muere fracasa la expedición anglo-portuguesa, muere el almirante John McNamara. Imagínense al ocaso lo que habrá sido Colonia del Sacramento. En noviembre, Ceballos había conquistado en la Cuarta Guerra Colonia. Y ahora, el 6 de enero, el Día de Reyes, miren qué regalito que dio Ceballos a España. Una victoria extraordinaria. Pero Olarte, usted no está hablando de una victoria. Está bien, se hundió un buque impresionante, el Ambuscade quedó muy destrozado, el Gloria, el portugués, fue el que mejor la llevó. Pero tan importante fue esto. Sí que fue importante. ¿Por qué? Porque si hubieran vencido los portugueses, ellos hubieran hecho algo increíble. Hubieran ocupado Colonia, luego hubieran conquistado Montevideo, que era más débil, tenía menos defensa que Colonia, y luego esa fuerza, una vez dominada la banda oriental, no había otras ciudades, digamos, en ese momento, y hubieran venido a Buenos Aires, hubieran conquistado Buenos Aires, ¿sí? Sedientos de saqueo, sus tropas, y ¿a dónde hubiera terminado esto? Pues Ceballos le escribe al ministro de Guerra y Marina de España, a Fray Manuel Arriaga, le dice: por interrogatorio hecho a los prisioneros ingleses, dice él habla de ingleses, que llegaron a Colonia, nos hemos enterado cuál era el plan. El plan era conquistar Buenos Aires y luego, aliado con los indios infieles, que siempre estaban peleando contra los españoles, ellos iban a marchar hacia el interior, iban a pasar a Santa Fe, Córdoba, Tucumán, y no hubieran parado hasta conquistar el mítico, porque era mítico ya, Cerro de Potosí. Es decir, queridos amigos, que no he faltado a la verdad. En Colonia del Sacramento, el jueves 6 de enero de 1763, fue vencida la primera invasión británica al Río de la Plata. Cosa que nosotros, generalmente o no generalmente, no la sabemos, no la conocemos, porque hacemos un recorte de nuestra historia, un recorte geográfico. Pero perdón, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Colonia es uruguaya, ahora es uruguaya. En 1763 era española, formaba parte de la gobernación de Buenos Aires, y nosotros formábamos parte en ese momento todavía del virreinato del Perú dentro del Imperio Español. Así que esa es la primera invasión británica
no hablemos de invasiones inglesas, sino británicas, porque de 1707 existía la Unión Flag, recuerden, Inglaterra, Escocia, la nueva bandera, ¿sí? Y ya ellos se llamaban británicos. El Lord Clive, que se hundió, a los pocos días, buzos españoles, con una extraordinaria resistencia, evidentemente, ¿no? Bajaban abrazados de piedras, con sogas, fueron al lugar del hundimiento y lograron rescatar 2 cañones. Por lo cual, Ceballos dijo, si no hacemos algo, pueden volver a atacar Colonia y mucha gente, si hacen bien las cosas, pueden reflotar la nave, porque eso se podía hacer. Entonces, ¿qué hizo? Con muchas piedras que sobraban de Colonia, empedró los restos de la nave y la sepultó. Y así quedó la cosa. Bueno, yo les quiero mostrar, esto es una copia de un mapa portugués, yo lo he pintado para una mejor detección por parte de ustedes, donde están los 3 barcos, el Gloria, el Ambuscade y el Lord Clive, y abajo el Lord Clive figura aquí con la letra S, ¿no? Y en portugués, que está demostración de cómo fue la batalla, dice: el incendio y posterior hundimiento del Lord Clive aparece en este mapa en la letra S con esta frase: nave inglesa que se quemó. La nave inglesa que se quemó y se fue a pique, se hundió. El Lord Clive está ahí, a 500 metros de Colonia. Qué importante sería encontrarlo, qué importante sería extraer sus 64 cañones de bronce, qué importante sería llegar a la caja de hierro, porque como este buque era el jefe de la armada anglo-portuguesa, allá dentro de la caja de hierro, una caja de gigantesca, por supuesto, como tenían todos los buques, está el tesoro, está el dinero con el cual se pagaba toda la tripulación, pero aparte también estaba en grandes canutos, se le decía así, bueno, con otras expresiones también, que eran pedazos, ¿no? Trozos de cañas de bambú, ¿no? Todas cubiertas de plomo, todas selladas perfectamente, donde a presión estaban los mapas, estaban las órdenes. Qué fantástico sería encontrar eso, qué fantástico sería encontrar esas órdenes, esos mapas, porque la historia verdaderamente sería extraordinaria. Y extraordinario sería un hombre que lo encontrara, que lo buscara, que lo rescatara. Ahora yo voy a hacerles un salto, ¿no? Nos olvidamos del Lord Clive, nos olvidamos de la guerra, de la primera invasión británica, y les voy a contar una experiencia personal. Ustedes ven en esta foto, yo aparezco en estas 2 fotos, dentro del Consulado Argentino de Colonia del Sacramento. Esto tuvo lugar en la primera conferencia que se dio de un ciclo llamado Conferencias de Historia Rioplatense, que organizaron un grupo de historiadores argentinos, a mí me cupo el honor de ser el primero en hablar, con la total buena voluntad, pero un hombre para mí extraordinario, un tipo divino, que fue el cónsul argentino en Colonia del Sacramento, el doctor César Matos Alsina, que se le ocurrió con un grupo, vuelvo a decir, de historiadores argentinos. Bueno, todos teníamos que hablar con algo que nos ligara, ¿no? a los habitantes, a los historiadores de las 2 orillas, ¿no? Cruzando el charco, como decimos cariñosamente. Porque si hay un pueblo que verdaderamente sentimos como hermano, sin desmerecer a otro, es al uruguayo. Nosotros, salvo en el fútbol, lo sentimos muy cercanos, ¿no? Y ya que hablamos de fútbol, ¿qué equipo argentino no quiere tener en sus filas algún uruguayo? Eso de la sangre charrúa es cierto,
Es cierto. Bueno, volvamos a este tema. Yo fui invitado ahí a hablar. Yo no sabía, con honestidad no sabía, que esta idea que yo tenía de escribir La Guerra de los 100 años en el Plata había trascendido. Porque yo fui a dar un tema que no tenía nada que ver con eso. Era un tema sobre el nacimiento de la policía científica en el Río de la Plata. Fue algo que ya en su momento yo lo voy a explicar en otra charla, así que por ahora se los nombro, ¿no? De cómo nace la policía científica en el Río de la Plata, que quiero aclarar no fue un descubrimiento mío, porque si yo lo dijera sería un ladrón, así de simple, y una persona que le gusta la historia no tiene que ser un ladrón. Esto lo descubrió y lo escribió uno de los más grandes escritores e historiadores argentinos, el doctor Enrique de Gandía. O sea, yo lo único que hice fue adaptar su trabajo con otras cosas de mi cosecha, digamos, pero el padre de la criatura es el doctor Enrique de Gandía. Eso quiero dejarlo bien, bien claro. Bueno, cuando yo termino de disertar ahí en el salón principal del consulado argentino de Colonia del Sacramento, en noviembre de 2010, la verdad, un lindo recuerdo tengo, la gente muy educada, muy ameno todo. Se sirvió un vino de honor, un vino uruguayo muy rico, con unas empanadas exquisitas. Estábamos ahí charlando de bueyes perdidos. De pronto se me acerca un señor sonriendo y al tiempo que me da la mano, le estrecho su mano, me felicita, se lo agradezco, qué sé yo, y me muestra con la mano izquierda y me hace así que lo agarre. Y yo digo, ¿y esto qué? Y yo lo miro, una moneda de oro de este tamaño. Un doblón español, casi de 7 gramos de oro puro. Y doblón, pues se los comento, a ver si se acuerdan de la primera charla o de las primeras charlas. ¿Por qué doblón? Porque tenía caras en los dos lados. No recuerdo de qué monarca. Y se acuérdense de los doblones, ¿no? Porque estaba de un lado Fernando y del otro Isabel. O sea, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Las monedas eran de los dos lados, cada uno de los monarcas. Por eso doblón, porque cara doble vendría a ser algo así. Yo me quedo mirando esas monedas de oro, la primera y única vez que tuve un doblón español en mi mano, y todavía le hice una humorada, le dije, bueno, si sabía que pagaban tan bien, venía mucho tiempo antes a disertar a Colonia. Entonces se presenta, me dice, bueno, yo soy Rubén Corrado, yo hace años, soy buzo, estoy afincado acá en Colonia, soy argentino, y yo hace años encontré en Montevideo una nave portuguesa, Nuestra Señora de la Luz, con un tesoro impresionante. Yo no recuerdo en este momento exacto lo que a este hombre le tocó en un remate que se hizo en Nueva York, muy impresionante. Creo que fueron 3 millones de dólares, así que bueno. Pero ¿qué hizo este señor con tanto dinero? Lo devolvió al Uruguay. Hizo en su momento un gran museo, el Museo de los Naufragios en Colonia, que lamentablemente me he enterado por el tema de la pandemia, también de la pésima economía argentina, que no vamos a hablar del tema porque es por todos conocida y padecida, mermó la cantidad de turistas argentinos. Hoy irnos a Colonia nosotros, la verdad que nos sale muy caro, no porque cobren caro, sino porque nuestra moneda no vale nada. Entonces estamos pasando un mal momento. Por esa razón y por otras que él sabrá, lamentablemente el Museo de los Naufragios cerró sus puertas. Él me invitó a conocerlo, yo fui al otro día y quedé maravillado, ¿no? A él lo que le gustó, cuando él me pregunta, ¿para usted cómo se hundió el Lord Clyde? El Lord Clyde se hundió de proa, se incendió, porque todos le decían, Gutiérrez le dijo a Ceballos, tire a la proa, donde está la brea, la estopa y el alquitrán, y así. Cuando escuchó eso, me acuerdo la sonrisa de este hombre, me dijo, doctor, qué
qué feliz que me hace escucharlo a usted. Porque acá hay muchos que dicen que yo estoy loco, porque me dicen que la nave explotó. Le digo, no, ¿qué va a explotar? Si explota la Santa Bárbara del buque no queda nada. Exacto, me dijo. Mañana lo espero en el museo. Y bueno, fui al museo, pasé verdaderamente un día espectacular, me invitaron a comer, me invitó a comer con otro señor argentino. Una belleza, un día hermoso. Yo la verdad que no quería que terminara. Pero me tenía que volver. Entonces, como a las 5 de la tarde, me acompañaron al puerto, estuvimos ahí hasta que embarcamos. Yo después volví un par de oportunidades, le llevé alguno que otro material, pero bueno, después la vida continuó, hasta que me enteré que él hace un par de años está buscando al Lord Clive. Se está haciendo en estos momentos buceos, ¿no? Para encontrar la nave que la tienen detectada, dónde está. Y bueno, ojalá que logre encontrar la caja de hierro, que en aguas muy, muy cenagosas, muy turbias, es difícil la tarea, según él me lo explicaba. Y quizás encuentre un nuevo tesoro, quizás pueda sacar un par de cañones de bronce, como ya dije, creo que cada cañón vale $1 millón. Y fundamentalmente, ojalá se sacara la caja de hierro de Lord Clive, porque ahí habría mucha información, mucha y valiosa información, que por supuesto Gran Bretaña no quisiera que se desvelara. Y a mí me encantaría que la encontraran y que nos enteráramos de los planes siniestros que le habían ordenado ejecutar al almirante John McNamara. Con esto doy por terminado esta extensa, si se me permite esta expresión, charla, la número 11. Creo que ha sido muy jugosa. Por supuesto que yo solamente he pasado a vuelo de pájaro sobre lo mismo. En el tomo 1 de Radiografía del Imperialismo Británico está todo bien detallado, todos los detalles de cómo fue este acontecimiento, cómo fue la derrota de la primera invasión británica. En la próxima charla, la número 12, nos vamos a referir a la Guerra de los 7 Años, que fue la primera guerra mundial verdaderamente que existió, no la de 1914, fue esta, 1756-1763. Y les anticipo que ya dentro de poco vamos a hablar un día entero de nuestras Islas Malvinas, porque todas estas charlas tienen por objetivo contar el derecho nulo, absolutamente nulo, que tiene Gran Bretaña para estar en posesión de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Tengan ustedes muy buenas tardes y espero no haber defraudado no sé cómo explicarlo, la inquietud que se les había generado sobre la primera invasión al Río de la Plata, la invasión británica, que repito, fue vencida por la genialidad de Pedro de Ceballos el 6 de enero de 1763 por hacerle caso a un simple capitán de un pequeño barco, Juan Antonio Gutiérrez. Nada más, buenas tardes.